Alice, ¿podemos empezar a grabar? Sí, doctor, ya está grabando. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio, ¿no? Así es, doctor. Ya. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este último Sembrando Ideas del año 2021. Sembrando Ideas es un espacio de la Escuela Superior Politécnica del Litoral para poder conversar con investigadores especializados en alguna temática en particular, discutir con ellos algún tema y conocer qué es lo que estos investigadores están realizando en su trabajo con miras a aportar al tema que convoca la reunión, que en el caso de hoy es el de energía y sostenibilidad. Y para lo cual el día de hoy hemos invitado a 4 panelistas a quienes desde ya agradecemos: a la doctora Patricia Gabela, a la candidata a doctora Carola Sánchez, a la máster Andrea Boero y a la candidata a doctora Jacqueline Litardo. Voy a exponerles, a presentarles brevemente la forma en que vamos a conducir este Sembrando Ideas. Luego de esta corta bienvenida, procederemos a la presentación de cada uno de nuestros 4 panelistas, para luego de eso dar paso a las preguntas, más que a las preguntas sería a las respuestas de los asistentes, las respuestas a las preguntas que se hayan formulado, bien sea dirigida a un panelista en particular o abierta a cualquiera de los panelistas. Si bien es cierto, las preguntas se las desarrollan prácticamente al final de la agenda, sin embargo, los invito a todos los asistentes a, conforme vayan teniendo preguntas, que de una vez las vayan formulando en el chat del Zoom, para así cuando ya nos toque pasar a la sección de preguntas, ya tenerlas y poderlas presentárselas a nuestros panelistas. Luego de eso tendremos el cierre y el agradecimiento. Unas cuantas temas a considerar, puntos importantes a considerar para el buen manejo de esta sesión de esta tarde, es que por favor mantengamos los micrófonos apagados para así poder garantizar una mejor calidad del audio durante el Sembrando Ideas. Las preguntas, como había mencionado, por lo tanto, hay que formularlas a través del chat del Zoom. Recuerden que las pueden enviar en cualquier momento, pero que van a ser contestadas luego de que nuestros 4 panelistas se hayan presentado. Finalmente, también recordarles que las opiniones que se expresen durante este conversatorio no representan necesariamente el pensamiento ni la opinión del SPOL y son obviamente responsabilidad de quienes las expresan. Nuestra primera panelista es la doctora Patricia Gabela, con quien vamos a abrir Sembrando Ideas de esta tarde. Ella es doctora en Ingeniería Eléctrica, es docente e investigadora de la Escuela Politécnica Nacional. Se ha desempeñado dentro del área regulatoria y de control en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, así como también en el ejercicio en una empresa privada. Sus áreas de investigación incluyen técnicas de optimización aplicables a sistemas de potencia, energías renovables y los mercados energéticos. Entonces dejo con ustedes a la doctora Patricia Gabela. Antes de eso, recordándoles a todos nuestros panelistas que por favor, para poder cumplir con la agenda del tiempo, con el tiempo de la agenda más bien, tratemos de presentar nuestras ideas entre unos 10, máximo 12 minutos. Muchas gracias. Adelante, Patricia. Patricia, por si acaso no escuchamos. Estaba con micrófono silenciado. Mil disculpas. Ya. Bueno, les quería en primer lugar pues agradecer a la SPOL la invitación para ser partícipe de este taller. Había preparado una pequeña presentación para expresar un poquito las ideas que pueden ser útiles para la discusión acá. ¿Me confirma si se puede ver? Sí, sí, muy bien. Bien, Adelante. gracias.
Bien, justamente pues en base a mi experiencia de haber trabajado en el regulador y hoy por hoy pertenecer a la academia, concretamente a la Escuela Politécnica Nacional, pues me había parecido interesante conversar un poquito sobre el marco normativo que se ha desarrollado en el país para la promoción de las energías renovables y dentro de este ámbito, cuál es la necesidad de participación de la academia, ¿sí? Entonces, para eso, básicamente me gustaría pues dar inicio con un principio fundamental que ante la amenaza del agotamiento de los yacimientos y el incremento exponencial de la contaminación ambiental, evidentemente pues el desarrollo de las energías renovables constituye el pilar base para el desarrollo energético sostenible, ¿sí? Evidentemente, pues para garantizar que se desarrollen de una manera sostenible las energías renovables, es necesario para el Ecuador y para cualquier país el desarrollo de un marco legal regulatorio que sea estable y seguro, ¿sí? Pero claro, el regulador para elaborar o desarrollar este marco regulatorio necesita de información base, ¿sí? Y de estudios justamente que estén asociados con las características de las tecnologías que se buscan promocionar. ¿Cuáles son las capacidades factibles de desarrollarse? ¿Cuáles son los recursos disponibles? Los precios que deberían promocionarse para estas tecnologías, herramientas de gestión de riesgos, etcétera. Toda esta información es fundamental y allí justamente creo que el rol de la academia es muy importante en generar justamente la información que necesitaría el regulador, ¿sí? Pero bueno, es importante también saber que en el Ecuador se ha desarrollado ya marco normativo para el impulso de las energías renovables, o sea que las renovables en el Ecuador no es un tema nuevo, ¿sí? Pero vamos a ver un poco, sí, los resultados. La primera regulación más o menos se lanzó hace 14 años, en el año 2006, se llamó regulación CONELEC 00906 y básicamente determinó cuáles son los precios que se les ofrecía a los generadores que iban a entregar energía producida con recursos renovables. Luego, en el 2011, se lanzó una nueva regulación, la CONELEC 00411, que también estableció, aparte del precio, estableció un plazo para el pago o la remuneración de este tipo de energía, así como despacho preferente. En el 2013 se lanzó una nueva regulación, la 00113, participación de los generadores, también basados en energías renovables no convencionales. O sea, como vemos, dentro de la línea de tiempo, se viene desarrollando efectivamente pues algún marco ya normativo para la promoción. ¿De qué tecnologías? Básicamente las regulaciones hasta ahora han establecido condiciones para el desarrollo de generación eólica, fotovoltaica, solar térmica, corrientes marinas, biomasa y geotermia, ¿sí? De los cuales, como vamos a ver, realmente la eólica y la fotovoltaica son las que mayormente se han desarrollado. La última regulación que se ha lanzado a nivel país ha sido la regulación 00318, que busca un poco impulsar la microgeneración fotovoltaica, pero para autoabastecimiento, ¿sí? Es generación mini, ¿no es cierto?, que se instalaría en techos de viviendas, de industrias, comercios. Entonces, básicamente, como vemos, si bien pues desde el año 2006 se viene impulsando normativa para el desarrollo de las energías renovables, al año 2020 vemos que la capacidad instalada, sí, en el país es mayoritariamente hidroeléctrica, casi el 60%, térmica sigue siendo 40%, y las renovables no convencionales llegan al 2.3%. O sea que lo que estamos viendo es que realmente la capacidad instalada en energías renovables no convencionales es aún incipiente en el país. Y hay tecnologías que de hecho no se han desarrollado aún, sino que de este 2.3% genera, o sea, realmente la eólica y la fotovoltaica son las que mayor impulso han tenido. Sabemos que es una tecnología un poco más conocida, los precios evidentemente han disminuido también para el desarrollo de este tipo de generación, mientras que la otra generación sigue siendo como la gran desconocida que todavía no ha logrado desarrollarse. Entonces, dentro de este contexto, sí, vemos que hay algunas limitantes que todavía impiden un mayor desarrollo de las energías no convencionales, que como vemos son pilar fundamental para el desarrollo sustentable, ¿sí? Entonces, algunos de los limitantes tienen que ver con ese desconocimiento de tecnología. En el país todavía pues la investigación y desarrollo en este ámbito es insuficiente. Los inversionistas también un poco cuentan, ¿no?, que el precio que se les remunera para la generación que entregan es insuficiente o no está adaptado a las condiciones locales. Hay mucho riesgo, evidentemente, al ser un recurso tan variable, ¿no es cierto?, un riesgo de su explotación. Entonces, dentro de este contexto, pues, como yo les decía,
el ámbito de la academia es fundamental porque para el desarrollo de nueva normativa que busca impulsar las energías renovables y también la eficiencia energética, sí, se necesita pues básicamente estudios y desarrollos que apoyen, ¿no es cierto?, las decisiones. Entonces, para esto, más o menos identificado algunas acciones que se podrían emprender, ¿sí? Por ejemplo, el gobierno, a través de sus diferentes carteras de Estado, debería emprender todas las acciones necesarias para vincular y comprometer a la academia en nuevas líneas de investigación que justamente apoyen la toma de decisiones sobre los mecanismos que podría implementar el país para el impulso de las energías renovables no convencionales y también el tema de la eficiencia energética, que es un tema relativamente nuevo en el país, ¿sí? Pues, por ejemplo, la academia debería desarrollar estudios para innovación y tecnología, ¿sí? Disponibilidad, por ejemplo, de recursos energéticos y cuál es su gestión óptima, análisis y evaluación de experiencias internacionales y cómo se podrían adaptar a la realidad local, precios para las nuevas tecnologías. Sí, evidentemente las condiciones de riesgo país en el Ecuador son distintas, hay que hacer estudios concretos para ver cuáles son, ¿no es cierto?, las condiciones de instalación en el Ecuador, sí, y herramientas para la gestión de riesgos también que necesitan evidentemente los desarrollos de proyectos, ¿sí? Además, pues el conocimiento no debería quedarse evidentemente en la academia, entonces es importante impulsar espacios para que haya una adecuada transferencia de conocimientos y asignación de recursos, que es algo pues que siempre, ¿no es cierto?, se está luchando desde el ámbito de la academia, tanto humanos como financieros, para que esto sea posible, ¿sí? Listo, pues esto es básicamente lo que les quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ahora dar paso, muchísimas gracias Patricia, vamos a dar paso ahora a nuestro segundo panelista, quien es la ingeniera Carola Sánchez. Ella es ingeniera mecánica graduada del SPOL, tiene una maestría en conversión de energía en Alemania y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de Florida. Su investigación está relacionada a la generación de biocombustibles y otros productos de valor agregado usando especies de microalgas. Adelante, Carola. Buenas tardes. Voy a proceder a compartir la presentación que ahorita les tenía para ustedes. Y aquí está un poco, ¿no? Ya, ahí la pueden ver, justamente es esta pregunta, ¿no? Los biocombustibles derivados de microalgas si realmente constituyen una energía sostenible, ¿no? Entonces, voy a hablar un poquito acerca de los antecedentes y un poquito también acerca de mi experimento, de mi investigación aquí en la Universidad de la Florida. Como antecedentes tenemos a los biocombustibles. Los biocombustibles son generados a partir de alguna materia prima que es renovable. En los ejemplos tenemos biogás, bioetanol y biodiesel. Biogás es generado a partir de la fermentación anaeróbica, el bioetanol a partir de alcoholes que obtenemos de los azúcares, en nuestro caso es la caña de azúcar y que ampliamente lo utilizamos en la gasolina Ecopaís, y el biodiesel que es generado primeramente a partir de la transformación de aceites vegetales y animales. A partir de esta clasificación, nosotros vamos a tener 3 clases de biocombustibles, de primera generación, segunda y tercera. Los de primera generación son los que utilizan materia prima cultivable, y aquí es donde justamente viene el problema de alimentación versus energía. Los de segunda generación son los que utilizan la biomasa de los combustibles de primera generación, y los de tercera generación, que es donde nos vamos a centrar ahora, que son básicamente algas y bacterias fotosintéticas. Aquí es muy importante recalcar que estos biocombustibles, o lo importante de estos biocombustibles, es que son carbono neutro. Esto quiere decir que el dióxido de carbono que se utiliza directa o indirectamente para su crecimiento va a ser después, cuando se combustione, van a ser liberados, y aquí se va a producir ese balance, y aparte también este CO2 va a ser absorbido por las nuevas generaciones. Esto, desde aquí ya podemos ver que tenemos una gran lucha contra los gases de efecto invernadero y una gran ayuda de parte de estos biocombustibles. También estos biocombustibles muestran un gran potencial de sostenibilidad, pero hay que todavía seguir haciendo más avances tecnológicos, más que nada en el tema de adaptar motores, los altos costos de producción, rendimientos y todo lo que tiene que ver con esto. De acuerdo a lo que yo estoy haciendo en mi investigación, que son los biocombustibles a partir de algas, nosotros vamos a tener principalmente 3 desafíos. Los altos costos de cultivo en todo lo que tiene que ver con respecto a los nutrientes y a la posible contaminación que pudiera existir, las bajas densidades de biomasa que hasta ahora se están logrando y los altos procesos en la recolección de esta biomasa.
En esta universidad nosotros estamos experimentando con esta especie que se llama Cyanophyca, que fue recientemente descubierta en los Cayos de la Florida, y con esta especie nosotros vamos a tener las siguientes características: altas tasas de crecimiento, la habilidad para producir la sustancia polimérica extracelular, que es el motivo de mi estudio, en inglés se llama EPS, y que aquí es donde se va a centrar mi investigación. Normalmente los biocombustibles, el biodiesel, se producen a partir de aceites vegetales y grasas. Nosotros estamos proponiendo la idea de crear biocombustibles a partir de azúcares. Esta alga produce aproximadamente 60% de su estructura en azúcares. Para que ustedes se den una idea, en la caña de azúcar nosotros obtenemos el 40%. También tiene un amplio rango de tolerancia a la salinidad. Normalmente puede soportar hasta 95 partes por mil. Como para que se den una idea, el mar tiene aproximadamente 30 partes por mil. Esta habilidad de esta alga de soportar la salinidad también nos ayuda para no solamente utilizar agua fresca, que el agua fresca es un recurso no renovable. También se pueden utilizar aguas residuales o aguas marinas, y con lo que también nosotros combatimos la posible contaminación de otros agentes patógenos. También es posible su crecimiento hasta más de los 40 grados centígrados, no requiere de tierra arable para su cultivo, no requiere de agua potable, como se los había mencionado, y la capacidad de fijar nitrógeno a partir del medio ambiente, lo que también disminuye los costos en términos de fertilizantes que se pueden necesitar. Estas cantidades que se producen de azúcares por esta alga pueden ser utilizados en la industria alimenticia, en la industria cosmética, la mitigación de la contaminación ambiental, más que nada para el secuestro de los metales pesados, el tratamiento de aguas residuales, y lo nuevo, que es lo que se lo quiere utilizar, que son los biocombustibles, algae to biofuels y otros productos de valor agregado. Actualmente, este carbohidrato que yo estoy obteniendo, este azúcar que yo estoy obteniendo, se le está probando en la Facultad de Medicina de aquí, de esta universidad, y aparentemente se lo está utilizando para curación de heridas. Todavía es algo que está en investigación, pero es lo que se está avanzando hasta el momento. Este es un poquito para que ustedes se den una idea de mi investigación. Aquí tengo estos dos fotobioreactores, estoy utilizando esta microalga. Aquí voy a tener este suministro de aire, también voy a tener luces, ahí estoy simulando la luz del sol, y va a ser en un ciclo de 13 horas de luz y 11 horas de oscuridad. Más o menos esto, para que ustedes tengan una idea, esto va a ser mi alga. Luego yo voy a hacer un proceso de centrifugación en la que voy a separar las células de las algas y algo que se llama sobrenadante. El sobrenadante es la mezcla de este carbohidrato que se llama EPS con los nutrientes que yo pongo. Luego, a esta mezcla de sobrenadante yo le voy a poner un alcohol. Yo he utilizado metanol y etanol, y voy a obtener este gel que ustedes están viendo aquí. Este gel es el que yo les decía a ustedes, que está formado aproximadamente del 60% de carbohidratos, azúcares de 5 y 6 carbones, y proteínas y grasas. Esto es lo que nosotros queremos utilizar en el proceso para hacer un aceite primeramente, y este aceite se lo va a refinar para obtener el biodiesel. La diferencia con el proceso de transesterificación es que en ese proceso nosotros obtenemos glicerina, más o menos un 10% del total que se va a utilizar para hacer este biocombustible, y aquí en cambio estamos teniendo pérdidas muy bajas, no como en el proceso de transesterificación. Sin embargo, el proceso que nosotros estamos proponiendo implica temperatura y presión, que también son altos costos, y todo esto está bajo investigación. Esto también es parte de mi investigación. Como ingeniera mecánica, estoy trabajando en el diseño para la recolección de esta biomasa. Aquí tengo yo un pequeño videíto, no sé si lo podamos ver, realmente es muy corto. Esta máquina que estoy utilizando realmente es un separador de agua y aceite, pero yo la estoy adaptando para poder separar el alga. En este caso aquí nosotros vamos a tener el alga, las células de alga, más estos carbohidratos todos juntos. Aquí ustedes pueden ver un poquito cómo se va recogiendo esto naturalmente. Esto es lo que se trata mi experimento también. Una de las partes, el diseño de esta máquina que pueda recoger y también se lo pueda recolectar este material. Un resultado también preliminar, que es lo que nosotros estamos trabajando, es que aquí mi carbohidrato representado en esta línea moradita,
es muy similar a una mezcla, como yo les decía, de 50% de un azúcar de 5 carbones y 50% de un azúcar de 6 carbones. Eso es lo que tenemos hasta ahora y estamos ahorita trabajando. Vamos a poner este carbohidrato que estamos obteniendo en un HPLC para saber las cantidades exactas que estamos generando. Pero en términos generales estamos teniendo un carbohidrato al 50% con un azúcar de 5 carbones y al 50% un azúcar de 6 carbones, y eso es nuestra propuesta, convertir estos azúcares en biodiesel. Primero en un aceite que se lo va a refinar y luego en biodiesel. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, como dijo el doctor Monsalve, la pueden escribir en el chat o si no, después se las estaré respondiendo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Carola. Efectivamente, por favor, recuerden a todos nuestros asistentes que pueden ir realizando sus preguntas por el chat del Zoom para que luego de nuestros 4 panelistas se hayan presentado, poder realizar estas preguntas a los panelistas, ¿no? Así que los invito a ir formulando sus preguntas en el chat del Zoom. A continuación vamos a tener la presentación de la máster Andrea Boero. Ella tiene una maestría en conversión y gestión de la energía en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido. Es graduada de Ingeniería Mecánica en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Trabajó en el Laboratorio de Ingeniería Sostenible y Economía Circular. Y tiene experiencia en evaluación de la sostenibilidad de sistemas energéticos a través de la aplicación del pensamiento del ciclo de vida. Adelante, Andrea. Buenas tardes con todos. Ahorita voy a compartir mi presentación. Creo que ya la están viendo. Sí, sí se ve. Perfecto. 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 Entonces, bueno, hoy les voy a presentar un resumen, ¿no? Una parte del último trabajo que estuvimos realizando dentro del grupo de sostenibilidad, que fue el análisis del ciclo de vida del amoníaco como vector energético. Este trabajo lo hicimos en conjunto con la Universidad de Cardiff en el Reino Unido. No, tenemos algunos desafíos para el 2030 que estamos a vísperas. Uno de esos es la demanda energética. En cuanto a esto, sabemos que tenemos diferentes vectores energéticos, ya que la demanda de energía no necesariamente va en sincronía ni está ubicada en el mismo lugar geográfico donde está la fuente. No tenemos los combustibles fósiles, la electricidad dependiendo de diferentes fuentes, biocombustibles, el hidrógeno y, como último, el amoníaco. Cada uno de estos tiene su nicho y tiene ciertos impactos asociados, ya sea ambientales, sociales o económicos. El amoníaco tiene ciertas ventajas, ¿no? La síntesis del amoníaco es una tecnología bastante madura. El transporte del amoníaco es mucho más sencillo y económico que el del hidrógeno, por ejemplo, dado que se puede convertir a fase líquida a presiones relativamente bajas. Y nos ayuda para poder transportar energía, ¿no? Es una fuente, o sea, sirve como almacenamiento de energía también por periodos largos y también se lo puede transportar largas distancias. Como sabemos, si lo usamos como un combustible, tiene 0 emisiones directas de CO2, pero ahora viene la pregunta, ¿no? El cambio amoníaco como combustible en centrales termoeléctricas y otro tipo de motores, ¿es sostenible? Para responder esto, hicimos un estudio, análisis de ciclo de vida de la cadena de producción, desde la extracción de recursos para la producción de amoníaco, almacenamiento, transporte y uso, ¿no? Con esta metodología. El objetivo principal fue el comparar, ¿no? El desempeño ambiental de este tipo de tecnología, ¿no? Considerando diferentes rutas para la producción de amoníaco, ¿no? Tenemos básicamente 2 tipos de procesos. Este es la tecnología más común, ¿no? La producción de la síntesis de amoníaco a partir de hidrógeno. Este hidrógeno se lo produce a través de un proceso que usa metano como fuente principal de materia prima para la producción de hidrógeno, y el nitrógeno se lo obtiene del aire, ¿no? A partir de un proceso de separación. Luego se sintetiza, ¿no? A través de este proceso de Haber-Bosch. Si el amoníaco viene del metano, ¿no? Hay una codificación, una clasificación tanto para el hidrógeno como para el amoníaco, dependiendo de la fuente de materia prima, y se lo denomina amoníaco gris, ¿no? El amoníaco azul es la misma tecnología que vemos en esta imagen,
pero se le incluye una unidad o el sistema de Carbon Capture and Storage, ¿no? O utilización, ¿no? Captura de carbono. Se lo denomina amoníaco azul. Si este otro proceso que vemos del lado derecho es muy similar al anterior, pero la fuente o la producción de hidrógeno viene a partir de un proceso de electrólisis, para lo cual se usa agua, ¿no? Para obtener el hidrógeno, y la fuente principal de energía es electricidad. Dependiendo de cuál sea el recurso usado para la producción de electricidad, si es de energías renovables es amoníaco verde, y si es energía nuclear se denomina amoníaco rosa, ¿no? Entonces, en nuestro estudio analizamos el ciclo de vida de la producción de amoníaco, pero incluimos eso para analizar toda la cadena de productos, ¿no? Como vimos primero la producción de amoníaco, luego tenemos la parte de almacenamiento y transporte, y por último el uso. Para cada una de estas fases se hizo un inventario de ciclo de vida para ver todos los flujos de entradas y salidas, no tanto de materias primas como de emisiones y desechos. Esta última parte vemos aquí la central termoeléctrica, ¿no? El estudio se basó en un ciclo de cogeneración, donde tenemos no solo el kilovatio hora, que es nuestra unidad funcional, y todos los otros flujos que ustedes pueden ver allí están normalizados para 1 kilovatio hora, pero también tenemos una salida de calor, ¿no? Tenemos el calor de desecho o el calor en exceso que podríamos tener en este ciclo termoeléctrico, se lo usa ya sea para calefacción distrital o también para calor de proceso. Entonces, esto nos ayudaría a compensar parte de la carga ambiental que tiene el sistema. Como queríamos también analizar el amoníaco, ¿cómo sería este sistema energético donde tenemos una economía basada ya sea en amoníaco o hidrógeno? Queremos ver, bueno, qué tanto influye el transporte, ¿no? En la carga ambiental del sistema. Entonces, el lugar donde tenemos ubicada la central fue en el Reino Unido, ¿no? Pero tenemos también la producción de amoníaco en el Reino Unido a partir de amoníaco gris, amoníaco verde, pero también desde otros lugares, ¿no? Lugares donde tenemos una capacidad alta para producción de energía renovable. También desde Australia, Chile con energía solar, hidroeléctrica en Brasil, geotérmica en Islandia y nuclear en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Entonces tenemos aquí los resultados, parte de los resultados. Para el impacto de calentamiento global, vemos que el amoníaco gris, ¿no? Que tenemos dos barras, ¿no? Dependiendo de la escala también de producción, tiene los mayores impactos. Vemos que las otras formas de producción de amoníaco, ¿no? 1 kilovatio hora tiene asociado esta cantidad de kilogramos de CO2 equivalente, ¿no? Que es el indicador para este impacto de calentamiento global. Vemos que para los otros valores tenemos valores negativos. ¿Qué quieren decir estos valores negativos? Que la producción de calor en exceso que se usa para ya sea un proceso industrial ayuda a desplazar el uso de metano, gas natural para la producción de ese mismo calor. Entonces yo tengo aquí créditos, ¿no? Que es lo que vemos en la pantalla, ¿no? En la parte negativa del gráfico. Entonces, en algunos casos compensa la carga ambiental en todos los sistemas evaluados. Pero el calentamiento global no es el único impacto, no es lo único que nos afecta ambientalmente. No tenemos otros indicadores que también hemos analizado, como el agotamiento de combustibles fósiles, tiene la misma tendencia que el primer impacto analizado. Lo mismo con la destrucción de la capa de ozono, tiene la misma tendencia. O sea, si yo tengo amoníaco desde fuentes renovables o nucleares inclusive, yo tengo el desempeño ambiental es mucho mejor que usando amoníaco gris o amoníaco azul inclusive. Diferente se ve para otros tipos de impactos como la eutrofización, ¿no? Eutrofización. Entonces aquí el amoníaco verde tiene un desempeño peor en comparación con los otros tipos de amoníaco. Y esto debido a la gran cantidad de energía que se requiere para la producción de amoníaco, y dependiendo de la tecnología, se requieren diferentes insumos para el tratamiento de desechos, ¿no? Y estos insumos a veces tienen fosfatos que contribuyen a este indicador que es eutrofización. Así también tenemos la producción de smog, ¿no?
Este está relacionado básicamente con los compuestos nitrogenados que se dan durante la cadena de producción de todo el sistema, no solo en el momento de la producción de amoníaco, sino también durante el transporte, el almacenamiento, el transporte y el uso, ¿no? Que tenemos emisiones fugitivas de compuestos nitrogenados y también parte de las emisiones que se tiene en la central termoeléctrica tenían estos compuestos de NOx, ¿no? Que contribuyen a este indicador. También tenemos la acidificación, que también debido a las emisiones, especialmente las emisiones fugitivas de amoníaco que se pueden dar durante el almacenamiento y transporte, ¿no? Por eso es que vemos que los lugares más alejados, que sería AU, que es Australia, Chile, CL, Emiratos Árabes, son los lugares más alejados en comparación a UK, ¿no? Entonces, vemos que mientras más lejano sea el centro de producción que el centro de consumo, ¿no? Tenemos mayores emisiones y hay una mayor contribución a este indicador. Y por último, tenemos las radiaciones ionizantes. Aquí vemos que el amoníaco producido con energía nuclear, ¿no? Es donde se tienen el mayor impacto. Como conclusiones, podemos ver que para contribuir significativamente a la descarbonización del sector eléctrico, esto solo es posible con amoníaco verde o rosa, ¿no? Esto en cuanto al primer impacto analizado, que es calentamiento global, y en el cual en la mayor parte de la literatura es donde más se han enfocado. Pero ya estudiando los otros indicadores, bueno, también vemos que la captura de carbono es visto como una alternativa viable durante esta época de transición. O sea, no podemos dejar de un lado los combustibles fósiles de un día para otro. Pero el efecto podría ser menor al estimado, ¿no? No solo en cuanto al calentamiento global debido a las emisiones fugitivas que pueden existir de metano, sino también para la captura de carbono se requiere más energía. Entonces, sin contar el primer indicador, calentamiento global, en todos los otros indicadores, no tenemos impactos más grandes que para el amoníaco gris. Considerando también los otros impactos como acidificación o radiación, usar amoníaco verde o rosa tiene un efecto negativo sobre el ambiente, ¿no? Ahora, hay otras tecnologías que son mejores, tienen un efecto positivo, ¿no? Si nosotros usamos amoníaco verde desde hidroeléctricas o geotérmicas, ¿no? En cuanto a los impactos que nosotros hemos caracterizado, tiene un perfil ambiental positivo, ¿no? Y por último, debido a las emisiones asociadas al transporte, se favorece la producción de amoníaco cuando es relativamente cerca de los centros de consumo. Entonces, para establecer, digamos, una economía de energía en cuanto al amoníaco, ¿no? Podríamos sectorizar, ¿no? Que haya un mercado regional, ¿no? Para este tipo de vector energético. Entonces, con eso concluyo mi presentación. Ahí tienen mi correo, si es que tienen alguna pregunta más adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Les recuerdo nuevamente a nuestros asistentes que pueden ir formulando sus preguntas para cualquiera de nuestros 4 panelistas por el chat del Zoom. Vamos a dar paso a nuestra siguiente y última panelista, quien es la ingeniera Jacqueline Litardo, quien recibió su título de ingeniera mecánica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el 2018, habiendo recibido la medalla filantrópica por haber ocupado el primer lugar en el ranking de graduados 2018 en ingeniería mecánica. Entre el 2018 y el 2020 colaboró como investigadora junior en el Centro de Energías Renovables y Alternativas CERA de la ESPOL, en donde desarrolló modelos energéticos de varios edificios del campus politécnico. En el 2020 obtuvo una beca completa para realizar sus estudios doctorales en el Politécnico de Milano, en Italia, y actualmente es doctorando en el Departamento de Arquitectura, Ambiente Construido e Ingeniería de la Construcción del mencionado Politécnico. Su campo de investigación está relacionado con el desarrollo de modelos energéticos de edificaciones, eficiencia energética y estrategias de enfriamiento en climas tropicales. Adelante, Jacqueline. Buenas tardes con todos. En este momento voy a proceder a compartir. Si hay algún problema con el audio o con la proyección, me indican, por favor. Hasta ahora todo bien, pero todavía no vemos la proyección. Sí, creo que ahora pueden verla. Correcto. Ok.
Bueno, hoy les voy a compartir un poco de mi tema de tesis, que en general está enfocado al planteamiento de estrategias sostenibles de enfriamiento para promover el confort térmico y la calidad de aire en edificios, considerando el contexto de África tropical, es decir, aquellas ciudades que se caracterizan por tener un clima cálido y húmedo. En particular, hoy les voy a estar mostrando un caso de estudio que me parece interesante porque incluso pienso que ciertas ideas podrían ser consideradas para su aplicación en Guayaquil en un futuro. Bueno, antes de empezar, sería bueno mencionar algunos puntos que justifican la importancia del estudio en este campo. Pues los edificios consumen más de la tercera parte del consumo global de energía, el cual no solo involucra su operación, sino también las actividades relacionadas con la construcción y afines. Consecuentemente, este sector genera alrededor del 40% de los gases de efecto invernadero, y en general se conoce que cerca del 20% del total de la electricidad en los edificios es destinada para el uso de aires acondicionados, e incluso este porcentaje podría ser mayor en climas cálidos y húmedos. Además, de acuerdo con el mercado global, las tecnologías de enfriamiento activo, cuando digo enfriamiento activo me refiero a aquellas que requieren energía para acondicionar un espacio, estas, según el mercado global, pues las más comunes son los mini splits y acondicionadores de aire de ventana, los cuales son referidos como sistemas convencionales o tradicionales y pueden ser mayormente encontrados en el sector residencial y en pequeños edificios comerciales. El problema principal de estas tecnologías es que no permiten ventilación, sus controles de humedad no son tan precisos y en general su eficiencia no es muy alta. Sin embargo, como veremos en el siguiente slide, en el mercado se encuentran disponibles más tecnologías que pueden ser usadas para este fin, pero no existen guías claras sobre cuáles son los sistemas con mayor potencial para ser usados en climas cálidos y húmedos. Bueno, entonces, como les decía, además de los mini splits y aires de ventana, yo creo que hay muchos sistemas, pero en general puedo decir que tenemos las unidades de tratamiento de aire o air handling units y unos sistemas o terminales de agua, que son estos que están acá. Me disculpan el inglés, pero es un poco complicado traducir los nombres de estos sistemas. Entonces veamos si puedo usar un poco el puntero, sí. Bueno, entonces en las unidades de tratamiento de aire, ¿qué es lo que sucede? Cuando trabajan en modo de enfriamiento, ¿no? Ingresa el aire caliente y húmedo. Entonces ingresa, aquí pueden haber filtros, otros elementos, y al toparse con este cooling coil, lo que sucede es que hay una transferencia de calor, el aire se enfría y pues a las condiciones que lo requiere el espacio y llega al espacio, ¿no? A la temperatura que nosotros queremos. Entonces, esta unidad de tratamiento puede generalmente también incluir o unidades de recuperación de energía o calor. Cuando se dice recuperación de energía, se habla de recuperación total, es decir, de cargas sensibles y latentes, y cuando se habla de recuperación de calor, solo incluye las cargas sensibles. En ese caso, pues, el aire que ingresa se le remueve, se le baja la temperatura, es como un preenfriamiento antes de llegar a esta unidad. Luego tenemos las ruedas desecantes, que básicamente remueven la humedad del aire que ingresa. Entonces, como se ve aquí, el aire ingresa, se calienta, se remueve la humedad. En este caso, estas ruedas trabajan con una línea de reactivación o regeneración, y la ventaja de usar estas ruedas es que la regeneración puede darse con calor de baja, low grade heat, puede ser como baja calidad de calor, que puede ser a través de energía solar o algún calor, algún residuo que quede de calor de algún proceso industrial. Y luego tenemos los sistemas evaporative coolers o enfriadores evaporativos, creo que sería la traducción, y estos sistemas en general son más indicados para climas cálidos pero secos, porque al pasar el aire caliente se enfría, pero su humedad se incrementa. Entonces, en general, de estos componentes se recomienda más el uso de los recuperadores de calor o energía, puesto que últimamente se han estado estudiando mucho estas ruedas desecantes y se ha llegado a la conclusión de que para que
se pueda remover una cantidad de humedad importante, se requieren temperaturas muy altas, lo cual implica tener una planta si es solar muy grande, o sea, también eso nos implica altos costos de inversión, y a su vez también requerimientos de espacio para poder colocar estas plantas. Entonces, de estas tres, yo podría decir que esta es el mejor componente que se le podía adaptar a estas tecnologías de tratamiento de aire. Luego, por el lado de las terminales de agua, para resumir, las mejores son los sistemas radiantes, que pueden ser de techo o de piso. Los sistemas de techo son los que, trabajando en modo frío, los que pueden remover mayor cantidad de calor. Estos sistemas de techo siempre necesitan adaptarse a un sistema de ventilación, como por ejemplo estas unidades de tratamiento de aire, porque en sí solo remueven las cargas sensibles. Y bueno, más adelante van a ver un poco más a detalle estos sistemas. Aquí he dejado ciertas referencias por si a alguien le interesa conocer un poco más sobre el tema. Luego les voy a mostrar un pequeño caso de estudio que pues su ubicación está en Mogadiscio, Somalia, al este de África. Este es el edificio, este es el modelo en Energy Plus, que es un software que realiza modelos energéticos, incluyendo conceptos de termodinámica y transferencia de calor. Entonces aquí un poco cómo es el clima en la zona, como ven, un poco parecidas a las temperaturas de Guayaquil, probablemente un poco más calientes. Estas son las temperaturas promedio, y este es el rango de la humedad relativa, ¿no? Bueno, estas son aulas universitarias con un área útil de 600 metros cuadrados, un volumen de 1.800 metros cúbicos, para una capacidad de 400 personas, y esto es el Sensible Heat Fraction, que indica que las cargas sensibles en este edificio son realmente bajas, ¿ok? Porque como hay muchas personas, representa una carga latente bastante elevada. Bueno, para empezar con este análisis, en este caso estudio, lo primero que hicimos fue pues, analizar las condiciones interiores, ¿no? Cuáles serían las mejores, las más óptimas para tener confort térmico, pero a su vez ahorrar energía. Entonces, primero empezamos con las condiciones típicas de verano, que siempre se setean a 26 grados Celsius y 50% de humedad relativa. Como vemos, esta franja azul es la franja de confort según el método PMB de Fangel, que es un método de confort que se incluye en los estándares de confort internacionales. Bueno, si vemos nuestro punto, estas condiciones están en el centro del rango de confort. ¿Qué pasa si incrementamos la temperatura, incrementamos nuestro set point a 28 y 70% de humedad relativa? Nuestro punto sale de esta zona de confort. Pero, como mencionaba Fangel, incluso el que creó este método, él mencionaba que incluso este método puede no ser tan útil para climas tropicales, porque a veces estos puntos, a pesar de que se alejen hacia arriba o hacia abajo de la zona de confort, no necesariamente implica que haya un disconfort. Entonces, luego mudamos acá al siguiente escenario, en donde introducimos ahora estrategias adaptativas con movimiento de aire. En estos dos casos anteriores, el movimiento de aire se consideraba que estaba a 0.1 metros por segundo, que más o menos es como un aire estático, pero al incrementar el movimiento de aire vemos como la zona de confort se desplaza. Aquí estaba como a 26, acá vemos que está como a más de 28, o sea, aproximadamente 2.2 grados se desplazó la zona de confort, y ahora pues nuestras condiciones con movimiento de aire, que puede ser utilizando ventiladores eléctricos de techo o tal vez ventilación cruzada, ventilación natural, vemos que nuestras condiciones ahora sí entran en el rango de confort. Luego medimos el impacto de la temperatura y el flujo del aire y la demanda de enfriamiento, es decir, la cantidad de energía que necesitamos para enfriar nuestro espacio. Entonces a 26 vemos que a 0, cuando no hay ventilación y solo el consumo depende del set point que tenemos, pues tenemos un consumo de más o menos, una demanda de enfriamiento de más o menos, bueno, entre 250.000 a 300.000 kilovatios hora. ¿Qué sucede cuando tenemos 28? Que es menor a 250.000 kilovatios hora, sin ventilación. ¿Y qué es lo que sucede cuando empieza a incrementar la ventilación, el flujo de aire exterior que ingresamos en nuestro espacio?
en 26 empieza a aumentar también la demanda de enfriamiento. Sin embargo, caso contrario ocurre con 28, al aumentar nuestro flujo de aire exterior, vemos que empieza a disminuir el consumo hasta que llegamos a un punto mínimo en el que pues, se presenta la menor demanda de enfriamiento, y luego de este mínimo pues empieza a incrementarse. Entonces, ¿qué se podría hacer en estos casos? Pues al menos cumplir con la normativa RAE 62.1 para el flujo correcto en la zona de respiración o breathing zone, para tener una calidad de aire aceptable, sobre todo en este escenario. Acá vemos que este punto óptimo incluso es menor que la cantidad de aire que nos decía RAE, que era 9.200 metros cúbicos por hora, pero ¿cuáles son las conclusiones de este gráfico? Pues que una mayor set point nos permite, en este caso, de 26 a 28, un ahorro de 17% en la demanda de enfriamiento, y además nos permite mayor potencial para altos niveles de ventilación, especialmente ahora en tiempos de COVID, es lo recomendable, pues tener 100% de ingreso de aire exterior, de renovación de aire. Luego medimos el impacto de la tecnología de enfriamiento en el consumo energético, y en base a lo que comentábamos en el tercer slide, me parece, pues escogimos dos opciones, en este caso la unidad de tratamiento de aire con un sistema de recuperación de calor y un techo frío, techo radiante, trabajando en paralelo con la unidad de tratamiento de aire, porque como mencioné anteriormente, el techo radiante solo permite remover cargas sensibles, pero nosotros necesitamos también ventilación, y eso se encarga esta unidad de tratamiento de aire, de tratar el aire que ingresa y pues proveer la ventilación necesaria para la zona. Entonces lo comparamos con una unidad de tratamiento de aire típica, es decir, sin este sistema de recuperación de calor, aunque generalmente ahora los sistemas más modernos ya incluyen esta unidad de tratamiento, esta unidad de recuperación de calor. Entonces, al comparar estos dos escenarios con el caso base y a las condiciones de 28, que son las que seleccionamos anteriormente, realmente este sistema, si esta unidad de tratamiento de aire incluyera también el sistema de recuperación de calor, puede alcanzar ahorros energéticos de hasta el 23%, que en general fueron menores a los que reporta la literatura. La literatura reporta valores de 30 a 40% de ahorro energético. Cuando digo ahorro energético ya me refiero al ahorro en la electricidad, en el consumo de electricidad. Entonces este ahorro del 23 es un poco bajo comparado con lo que reporta la literatura. Sin embargo, nuestras cargas latentes, en este caso estudio, eran muy altas, lo que significa que nuestra unidad de tratamiento de aire va a trabajar más, y entonces, bueno, este chiller de aquí trabaja a temperaturas más bajas, hay una diferencia de temperaturas más altas en el chiller, por lo tanto es menos eficiente y consume más, y este chiller está pues tratando una cantidad importante de energía. Y luego también analizamos los costos, y este sistema, a pesar de que ahorraba el 23% con respecto al caso base, presenta los costos de inversión más altos. Okay, entonces, bueno, las conclusiones generales, lo que sucede es que al incrementar el set point de 26 a 28, la demanda de enfriamiento se redujo el 17%. Y el consumo de electricidad, recuerden que en este caso implementamos ventiladores de techo para poder alcanzar el punto de confort. A pesar de usar esos ventiladores de techo, el consumo de electricidad disminuyó el 42% comparado con este escenario sin ventiladores de techo. Luego, el uso de los set points altos permite mejorar la calidad del aire en el interior del espacio al reducir la energía necesaria para tratar el aire exterior. La opción del techo radiante con la unidad de tratamiento de aire y la del sistema de recuperación de calor ofrece ahorros energéticos del 23%, pero su factibilidad depende del costo del sistema, pues tiene altos costos de inversión, pero a su vez también depende de la disponibilidad, porque por ejemplo, no tengo conocimiento de que en Ecuador estos sistemas sean comunes, realmente son muy comunes en Europa y se han empezado a utilizar en los últimos años en Estados Unidos. Entonces, pues habría que considerar si se lo quisiera implementar aquí, los costos también de
de importación de este sistema. Y finalmente la opción 1 que comparábamos, el tratamiento de aire con la recuperación de calor, es la más simple de implementar, con menores costos de inversión, y podría ser también factible en procesos de renovación, cuando se cuente con una unidad de tratamiento de aire tal vez obsoleta y solo se le deba pues agregar una de estas ruedas de tratamiento de calor. Eso es todo, y si tienen alguna pregunta o quieren discutir conmigo sobre el tema, pues me pueden escribir a mi correo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Les recuerdo a nuestros asistentes que pueden formular sus preguntas para cualquiera de nuestras 4 panelistas por el chat del Zoom. Pues en este momento ya vamos a entrar a la sección que debería ser la más interesante del Sembrando Ideas, que es el poder dialogar con nuestros panelistas invitados. Comenzamos haciéndole una pregunta a Patricia, nuestra primera panelista, que nos habló sobre el tema del marco regulatorio, la necesidad del marco regulatorio, y también nos indicó las razones principales por las que las energías renovables no tradicionales no han tenido una fuerte acogida en Ecuador. Y mencionó también la necesidad de que la academia pueda realizar estudios, trabajos que permitan justamente guiar la toma de decisiones a nivel de estas regulaciones, que a su vez motiven el desarrollo de estas energías renovables. La pregunta que queda y surge es el hecho de que no sea así, es decir, de que se argumente de que las medidas regulatorias quizás ha tenido escaso o poca participación de la academia, es por falta de estudios de la academia. Es decir, la pregunta nace en el sentido de tratar de entender bien cuál es el problema, si es una falta de estudios parte de la academia sobre estos temas, o el hecho de que hace falta algo para que los tomadores de decisiones públicas tomen en cuenta los estudios de la academia. Ya, muchas gracias por la pregunta, Carlos. Yo creo que existe dentro de la academia un potencial súper bueno y súper importante para generar justamente esa información y ese apoyo que necesitan los tomadores de decisión. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el modelo actual de los tomadores de decisión, el modelo, sí puede decirse también gubernamental, de participación privada, no está vinculando de forma directa a la academia, no le está integrando de forma directa, y lo que genera esto es de que no se generen líneas de investigación concretas con base a las necesidades de los tomadores de decisión, ya vemos ministerios, entidades públicas, GATS, etc. Entonces ellos tienen unas necesidades de investigación que no han sido completamente trasladados a la academia. La academia, como les comentó y como estamos viendo, ¿no es cierto?, ahora con la exposición de las compañeras, tiene muy buenas líneas de investigación, ¿no es cierto?, de diferente alcance, profundidad, ámbito, ¿sí? Que luego, claro, tampoco, al no ser, claro, una línea de investigación a lo mejor concreta, identificada desde los tomadores de decisión, los resultados no son aprovechados porque tienen un potencial súper importante que luego no es tomado en cuenta justamente para definir lo que decíamos, ¿no es cierto?, las condiciones bajo las cuales pueden participar estas tecnologías. Entonces, el modelo como está ahora no está integrando, siento yo, por lo menos en el ámbito de la energía, completamente a la academia. ¿Qué se debería hacer? Creo que concretamente, pues, básicamente buscar a lo mejor la firma de convenios concretos que definan líneas de investigación que se necesitan y orienten a las universidades, ¿no es cierto?, a generar, pues, ciencia, tecnología e investigación en ese lado. Ya, muchísimas gracias. Con eso también creo yo que queda contestado justamente la pregunta de uno de nuestros asistentes, Guillermo Soriano, quien justamente preguntaba cómo llegar a integrar los resultados de nuestras investigaciones con lo de los tomadores de decisiones. Si alguien quiere complementar la respuesta dada por Jimena, por Patricia, con mucho gusto lo pueden hacer. Mientras tanto, quisiera yo preguntarle a
nuestra segunda panelista, Carola, sobre su investigación en cuanto al uso de esta alga para, a partir de ella, producir un biocombustible. Si se ha analizado ya los temas relacionados a la escalabilidad de la solución y a la factibilidad de generar este biocombustible en diferentes lugares del mundo y no solo, por ejemplo, en la Florida, donde se ha encontrado esta alga, ¿no? Sí, claro, realmente es un gran potencial. Por ejemplo, esta semana salió la noticia de que la empresa Shell está poniendo una empresa de biocombustibles a partir de algas en India. También la empresa ExxonMobil, ellos se han unido, otra petrolera, ellos han puesto se llaman criaderos de estas algas, son unas piscinas bastante grandes en el estado de California. Ellos ya tienen con este proyecto aproximadamente unos 8 años, 8 a 10 años con otras empresas, y estas piscinas son más bien de investigación, están unidos con varios institutos de investigación y también con varias universidades de la zona. El tema aquí, y es lo que justamente creo que también una persona me estaba haciendo una pregunta acerca de la cantidad de carbohidratos que yo puedo obtener a partir de esta alga, depende mucho la cadena de alga que nosotros estemos hablando, de las condiciones que se tengan y también de muchos factores, más que nada, que tienen que ver con la nutrición del alga. Por ejemplo, en este momento yo estoy trabajando en un paper que próximamente lo voy a sacar, que es acerca de la producción justamente de estos carbohidratos en relación con la salinidad. Por ejemplo, normalmente esta alga se le encontró, como les había contado, en el mar, que son más o menos unas 26 partes por millón de sal. Yo ahorita estoy con un alga que yo le he llevado a 50 partes por mil, perdón, 50 partes por mil. Entonces, eso es algo que hay que analizar, es lo que estamos justamente haciendo ahora, midiendo los carbohidratos, las proteínas y las grasas. También, otra cosa que también tiene que ver con la pregunta que usted me está haciendo, todas las algas que ahorita se están probando, que las tienen estas grandes empresas, son algas que ellos están esperando o van a producir este biodiesel a partir de las grasas. Nosotros estamos enfocando esto a partir de los azúcares. Aquí nosotros nos estamos evitando la formación de glicerina, que la glicerina únicamente sirve para la industria cosmética y para fabricar bombas, estos artefactos que son precisamente para la guerra. Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de evitar y nosotros estamos queriéndolo producir a partir de las azúcares. Pero sí, realmente hay bastante futuro, sino que como estamos hablando de cosas vivas, las algas son seres vivos, hasta el momento un poco incierto. Hay que conocer bastante al alga, hay que ver su comportamiento y definitivamente depende de muchas condiciones. Es realmente, en mi experiencia, yo le digo, es bastante particular cómo se comporta todas las algas. O sea, yo he hecho aquí, ya llevo casi 4 años cultivando estas algas y siempre cada cultivo es distinto. Es como los seres humanos. Cada ser humano es distinto, lo mismo sucede con las algas. Tratando de responder un poquito a la pregunta de esta persona que me hizo acerca de cuánto yo puedo sacar, hasta el momento, cuando yo hice una extracción, saqué aproximadamente 0.62 gramos por cada litro de alga que yo estoy teniendo. Pero esto de aquí tiene muchísimo que ver con la salinidad, también tiene muchísimo que ver con el tiempo que yo lo haga, o sea, con la edad del alga, y eso es algo que hay que verlo. También es muy importante recalcar que estos carbohidratos, como ustedes lo vieron ahí, era como un gel, realmente es una capa protectora que está haciendo el alga. Entonces el alga, mientras más amenazada se ve, amenaza puede ser falta de comida, falta de luz, mucha salinidad, produce más carbohidratos. Entonces eso es algo que lo estamos analizando y es lo que vamos a publicar próximamente. Muchísimas gracias, Carola. Una pregunta ahora para Andrea, que nos mostraba cómo utilizar el ciclo de vida, en este caso para el análisis del amoníaco como posible fuente energética con diferentes aplicaciones, ¿no? La pregunta va en el sentido, y ato con la respuesta que nos daba nuestra primera panelista, Patricia, en cuanto a toma de decisiones.
En el país a veces ya se han tomado decisiones tendientes a contribuir al no daño ambiental, como por ejemplo, ¿saben qué? Vamos eliminando fundas de plástico y en su lugar reemplacemos con esto, o vamos eliminando sorbetes de plástico y en su lugar busquemos otra solución. Y por lo tanto es muy probable que ahí se deberían tomar decisiones basadas justamente en un análisis del ciclo de vida como lo mostraban, ¿no? Porque es probable que a lo mejor reemplazo esa funda de plástico por otra solución que aparentemente es más amigable para el ambiente, pero que ya revisando todo su ciclo de vida, pues está lejos de serla. Y de lo que yo he visto, ya la academia ha hecho investigaciones en ese sentido. Entonces, la pregunta es, al menos de la experiencia que se conoce, se han hecho los esfuerzos por dar a conocer estos temas a quienes toman las decisiones públicas, porque de lo que le entendí yo a Patricia, ella decía, bueno, quizás el problema está en que los tomadores de decisiones públicas necesitan investigar ciertos temas y en esos temas es que debería la academia buscar cómo apoyarlos, ¿no? Y para que haya un match entre la necesidad del tomador de decisión versus lo que hace el investigador. Entonces, por eso planteo la pregunta, si en este caso se han hecho los esfuerzos de dar a conocer estos resultados a quienes toman las decisiones, y de ser así, si no han sido adoptados, ¿cuáles se creen que pueden ser las principales razones y qué habría que hacer para que sí surtan efecto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí hemos participado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, específicamente en lo que respecta a análisis de ciclo de vida. En el Ecuador, y la SPOL forma parte de una red, ¿no?, de análisis de ciclo de vida, ¿no? En esta red habemos personas de diferentes ámbitos, tanto de la academia como del sector público, ¿no? Algunas partes del sector privado. Y la idea es eso, ¿no? Un poco compartir lo que se está haciendo del lado de la academia para la toma de decisión. O sea, se está trabajando en eso, hemos tenido encuentros también con algunos sectores públicos, ¿no? Para mostrar lo que estamos haciendo, un poco tratar de tener ese match, ¿no? que hace falta, ¿no? Creo que el decano de mi facultad tiene una invitación para las próximas semanas, ¿no? Para conversar, ¿no? Básicamente con el sector público, con los ministerios, y ver dónde está la brecha, o sea, cuáles son los desafíos que la academia no puede ayudar a solventar, y un poco eso es lo que queremos hacer, ¿no? Tratar de que se vincule un poco más, ¿no? Los estudios que estamos haciendo, los resultados que estamos presentando, para la construcción de política pública. No sé si se ha trabajado inclusive el primer proyecto con el que estuve trabajando como parte del grupo fue el análisis del ciclo de vida de la producción de electricidad en el Ecuador, ¿no? En conjunto con el sector público, ¿no? Y eso fue la base para otros estudios que ha ido realizando también institutos de investigación públicos. Entonces, falta más por trabajar, pero sí se ha estado trabajando un poco en eso. Excelente, excelente conocer que hay esa buena noticia. Ojalá que realmente se produzca esa cooperación mutua entre quienes toman la decisión y la academia. Una pregunta para Jacqueline por parte de uno de nuestros asistentes. El tipo de soluciones que fueron presentadas, ¿cómo se pueden llevar a cabo sin tener una normativa adecuada de diseño de esos sistemas? Se puede hacer una equivalencia, no tener normativa de construcción sismo resistente en el Ecuador y no tener una norma en clima caliente húmedo en la costa y el oriente ecuatoriano. Ok, desde mi experiencia trabajando con climas de África, que creo que la situación en cuanto a la disponibilidad de información, de estándares, de datos es muy parecida a la de Ecuador. Realmente tampoco tienen normativas de diseño. Nosotros, al menos para el diseño de los sistemas, para el diseño tal vez del flujo de aire y todos estos parámetros, estuvimos utilizando las normativas FASRAE
tanto la de confort térmico, la RAE 55, y para ventilación, la RAE 62.1. Creo que no hay otra manera de hacerlo si no es con estándares internacionales y apoyándose en eso cuando no hay disponibilidad de estándares a nivel nacional. Siempre y cuando también tratando de aterrizar lo que nos aconsejan los estándares internacionales a la situación real del lugar, ¿verdad? Respecto a la de la equivalencia, pues desconozco si existe una equivalencia, pero eso es lo que podría aportar a la pregunta. Muchísimas gracias, Jacqueline. Una pregunta adicional para Andrea, y que va en este sentido, de cómo ve la competencia entre vectores energéticos. Se habla de hidrógeno verde y de hidrógeno azul, y ahora en la presentación hemos conocido las diferentes opciones de amoníaco. ¿Debería entonces concentrarse los esfuerzos en uno solo de estos productos o poner los huevos en diferentes canastas? Bueno, gracias también por la pregunta. Bueno, como les estaba mencionando durante la presentación, cada vector energético tiene su nicho, ¿no? Tampoco podemos esperar que, bueno, ya el amoníaco es el oro y vamos a concentrarnos solo en amoníaco, porque cada uno tiene sus ventajas, su nicho también para desarrollo. El amoníaco nos puede servir de dos maneras y se lo ha estado estudiando desde dos puntos de vista, ¿no? El uso como combustible directamente en motores, en algunos casos mezclado con metano y en otros casos mezclado también con hidrógeno para mejorar la velocidad de reacción, que es un problema en el amoníaco, ¿no? Y otra manera es usar amoníaco, ¿no? Tener esta cadena de producción y distribución del amoníaco para obtener hidrógeno. Al final yo puedo del amoníaco sacar el hidrógeno y usarlo en celdas de combustible, por ejemplo. Entonces también se puede, o sea, esa ha sido otra arista de investigación en cuanto al amoníaco. Entonces sí es bueno un poco tratar de tener, o sea, no poner todos los huevos en una sola canasta, no, un poco maximizar, ¿no? las áreas donde uno puede trabajar para mejorar especialmente el hecho de tener energías renovables donde se las necesita, ¿no? Que es lo principal en cuanto a los vectores energéticos. Muchísimas gracias, Andrea. Y una pregunta final con la que cerraríamos este espacio de preguntas a nuestros panelistas y que está abierta, por lo tanto, la panelista que desee intervenir lo puede hacer con mucho gusto. La sostenibilidad depende también del impacto que tienen los sistemas, que pueden ser ambiental, social, tecnológico, político, económico, entre otros. Desde el punto de vista particular o de la investigación que ustedes están realizando, ¿cómo se puede asegurar el desarrollar sistemas energéticos más sostenibles? ¿Qué indicadores o requisitos deberían cumplirse? Bueno, me permito contestar la pregunta. Sí, claro. Creo que es bueno usar diferentes herramientas, ¿no? Muchas veces cuando se muestran nuevas tecnologías, se enfoca mucho en las emisiones directas, a lo que se ve en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, no tiene emisiones, por ejemplo, dicen autos eléctricos, ¿no? Eso tenemos que movilizarnos todos con autos eléctricos, pero no necesariamente va a ser lo mejor, depende de cuál es la fuente de esa electricidad. Entonces, siempre se necesita un análisis global, ¿no? De todos estos aspectos. En cuanto a lo que he trabajado yo, que es en la herramienta de análisis de ciclo de vida, se hace también no solo la parte ambiental, que es lo que he mostrado yo ahora, sino también esa misma herramienta se puede usar para el análisis social, ¿no? El análisis Social Life Cycle Assessment y también el Cost Life Cycle Assessment, ¿no? La parte económica también. Y con esto, bueno, también tenemos, o sea, completamos los tres pilares de la sostenibilidad, ¿no? Con ese análisis global. Y en cuanto a indicadores, depende mucho también, bueno, el principal y en la literatura lo que más se ve es la huella de carbono, ¿no? Pero también hay otros indicadores que también son importantes y también depende mucho de la tecnología, como vimos un poco en la presentación. Hay ciertos indicadores que ciertas tecnologías el impacto es bastante bajo, pero en otras puede ser mucho más alto, ¿no? Entonces, un poco
es a veces case by case basis que hay que estar analizando. Pero sí es importante analizar los tres aspectos. Muchísimas gracias, Andrea. No sé si que alguna otra panelista quiera también compartir su opinión en respecto a esta última pregunta. Sí, a mí me gustaría, bueno, pues dentro de la misma línea de lo que habíamos venido conversando, creo que un requisito fundamental para el tema de sostenibilidad sí que es la normativa y la regulación. Por ejemplo, creo que el Ecuador ha logrado un hito súper importante en incorporar ya políticas de eficiencia energética con la aprobación de la Ley Orgánica de Eficiencia Energética aprobada en el año 2019. Pero claro, hay que darnos cuenta que esa ley, pues de carácter muy general, no pudo ser instrumentada y de hecho no ha podido ser instrumentada completamente porque no existía un reglamento. El reglamento se acaba de aprobar el mes pasado y ahora falta más normativa también porque la ley un poco a través de las competencias propias de los GATS buscan que sean ellos también quienes elaboren normativa, ordenanzas, por ejemplo, de construcción eficiente u otro tipo de incentivos, a lo mejor también para movilidad eficiente u otras medidas de eficiencia energética que permitan pues un desarrollo más sostenible y amigable ambientalmente para el país. Se entiende que dentro de esa ley también se establece pues que el país debe contar con un plan de eficiencia energética en el que deben estar identificados claramente los indicadores de sostenibilidad y de eficiencia. Entonces allí, por ejemplo, el conocimiento, digamos, que se está logrando desde las investigaciones que vienen desarrollando por distintos ámbitos de la academia, sería, por ejemplo, súper interesante incorporarlos para, como dice pues Andrea, no solo contar con un solo indicador a lo mejor pues macro del tema de emisiones contaminantes, sino pues indicadores un poco más también específicos, ¿no es cierto?, de los avances que se van llevando en este ámbito. Excelente, Jimena. Gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Yo tal vez podría acotar un poco también sobre cómo nosotros, sí, cómo medimos nosotros tal vez si una estrategia de enfriamiento activo pues es sostenible o no. En general, pues en el campo de aire acondicionado lo que se hace es buscar la estrategia que consuma menos porque el consumo eléctrico está directamente relacionado con las emisiones de CO2 de estos sistemas. Entonces, obviamente, si consume menos, generamos menos emisiones. Pero mi mensaje en realidad aquí, el que quiero compartir es que no nos dejemos llevar por las estrategias o soluciones o tecnologías que parezcan sostenibles porque tal vez son solares. Porque tal vez haciendo un poco la acotación a lo del análisis de ciclo de vida de estas tecnologías, pues puede ser que en el momento de su operación consuman poca energía y por lo tanto generen tal vez menos CO2, pero sin embargo para la fabricación y todo este proceso de manufactura de estas tecnologías, lo que se produce de CO2 y la energía que se consume es mucho más elevada a veces que los sistemas convencionales o las tecnologías convencionales que utilizamos. Entonces, más bien yo creo que los esfuerzos deberían enfocarse en mejorar la eficiencia de las tecnologías que ya tenemos y a su vez mejorar la producción, el proceso de fabricación de las tecnologías renovables en este caso, para disminuir ese efecto en esta parte de su ciclo de vida, en esta etapa de su proceso. Muchísimas gracias, Jacqueline. Muy interesante y a la vez polémico punto de vista, ¿no? Que yo creo que a la larga solo la academia, la investigación nos pueden llegar a encontrar la verdad y las respuestas que son certeras. Caso contrario, simplemente quedamos en opinión o percepción. Un gusto enorme y agradecimiento. Con eso vamos cerrando la tarde de hoy. A cada una de nuestras panelistas, a Patricia, a Carol, a Andrea y a Jacqueline. Me uno a las felicitaciones de nuestros asistentes, que he visto en el chat que más de uno ha expresado que sus presentaciones han sido realmente excelentes, y así es. También gracias a todos los asistentes. Solo antes de despedirme, les indico que este espacio de Sembrando Ideas ha sido grabado y que por lo tanto, por las redes sociales del SPOL, en algún momento estaremos indicando ya la disponibilidad del video en el canal de YouTube de nuestra institución. Muchísimas gracias y que todos tengan un buen fin de año. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.